Bienvenido a Nueva Acrópolis. Con esta charla de hoy cerramos el ciclo sobre mitos que hemos tenido durante este trimestre. Y bueno, ya como sabéis, la charla va sobre Jung y sobre todo va en relación... Cierra ya que la gente entre por la parte de atrás, si puede ser. Sobre todo Jung en relación con los mitos, porque evidentemente el estudio de Jung abarca muchos ámbitos, dentro de, como saben, tanto la psiquiatría como la psicología, pero lo que nos interesa en esta conferencia de hoy es sobre todo tratar la parte que está en relación con la mitología. ¿Y por qué con la mitología? Pues porque realmente, tal como hemos ido viendo en todas las charlas que hemos estado tratando hasta ahora, la mitología es una forma de expresión que guarda una enorme relación con el ser humano. Pero no con el ser humano solamente en relación a su sociabilidad, sino del ser humano respecto a su relación consigo mismo y probablemente también en su relación consigo mismo y con los demás, pero a través de uno mismo. Ahora explicaré en qué consiste eso. Entonces, ¿cómo vamos a enfocar la charla? Les voy a hacer un poco una especie de esquema de la charla para que se hagan un poco, se pongan en situación y sepan qué es lo que vamos a tratar y qué es lo que no vamos a tratar. Evidentemente no vamos a analizar a fondo, porque no tendríamos tiempo suficiente, la psicología o cómo estudia y analiza Jung la psicología, pero sí que vamos a tratar de circunscribir muy bien los límites dentro de ese ámbito de lo que se considera el mito. Entonces, en primer lugar, voy a hacer una breve sinopsis del personaje, muy breve, porque me imagino que ustedes ya lo conocen y evidentemente además hay material suficiente. Hay una magnífica autobiografía que tiene él editada con Daniela Jaffe, que se llama Sueños, Recuerdos y Pensamientos, y bueno, para conocer al personaje tienen bastante material y muy asequible. Sin embargo, veremos un poco algunos puntos fundamentales de su pensamiento y de su forma de ver sobre todo el elemento mítico. Y luego vamos a analizar una serie de elementos que son consustanciales al mito. Por lo tanto, en algún momento de la charla nos vamos a desviar un poquito de Jung y luego vamos a tener que volver para ir completando con algunos de los argumentos, algunos de los elementos semánticos que se utilizan dentro del ámbito de la mitología. Por eso, lo primero que vamos a analizar es el símbolo, que es el símbolo como tal. Luego vamos a ver un poco el concepto del inconsciente, someramente, y en relación, como decía, lo vamos a ver. Veremos un poco el elemento onírico, el papel de los sueños en todo este elemento mítico. Vamos a ver qué es un mito, cuáles son las partes de un mito. Vamos a ver qué es el mito en Jung, es decir, el mito individual, o cómo se deduce o cómo se traduce eso al desarrollo individual de un ser humano. Y luego vamos a analizar el que, bajo mi punto de vista, es el desarrollo y la recopilación de lo que es el mito personal de Jung, que, como ustedes saben, está recopilado en un libro que se llama El Libro Rojo. Entonces vamos a saber qué es el Libro Rojo y vamos a analizar algunas de las partes del Libro Rojo para que ustedes lo conozcan, porque, bueno, recientemente es cuando se ha traducido. Recientemente me refiero a hace 5 o 6 años, que es bastante reciente, teniendo en cuenta que la obra de Jung es muy extensa. La editorial Trota la tiene editada, no sé si va por 15 volúmenes, iba por 13 hace poco, pero tienen previsto editar 2 volúmenes más, en la que está recopilado absolutamente todo, desde los seminarios, conferencias, hasta todos los libros que tiene por temática. O sea que, en fin, daría para muchísimo estudiar a este personaje, como saben. Entonces, como les decía, bueno, Jung, ¿por qué Jung? También sería la pregunta. Para mí Jung es alguien que tiene algo que hoy en día en algunos casos también se adolece y también en el momento en el que él surge, porque al igual que Freud trata de dar un cariz científico, algo que el materialismo decimonónico pues le había negado toda posibilidad científica, que es el estudio del inconsciente, el estudio de la psique, como algo más allá del cerebro, más allá de la manifestación física que pueda tener esto en el ser humano. ¿Por qué digo que es algo interesante? Pues porque evidentemente esto ha permitido que hoy, cuando uno realiza un trabajo académico, pues pueda citar a Jung y pueda citar a Freud y tengan un peso académico, científico,
cuando a lo mejor, pues si no hubiese hecho ese esfuerzo enorme por tratar de justificar cada una de las afirmaciones que hizo a lo largo de su vida, pues bueno, hubiesen sido teorías interesantes, pero hubiese sido difícil poder apoyarnos en ellas en un mundo que ha ido tratando de luchar, en muchos casos, sobre todo a lo largo del siglo XX, con ese materialismo heredado, ese nihilismo también heredado, como lo llamaría Nietzsche, del siglo XVIII y del siglo XIX. Entonces, creo que es interesante por esa razón y porque también ha sido precursor, junto a Freud, de toda una nueva forma de entender al ser humano y la psique del ser humano, y no en vano Paul Ricoeur llamaba a Freud, no a Jung, pero lo podía haber dicho también de él, lo denominaba como uno de los maestros de la sospecha. Porque realmente consiguió que, como decía hace un momento, en pleno finales del siglo XIX, con ese materialismo, ese cientificismo que de alguna manera limitaba la percepción del ser humano más allá de los límites de lo que percibimos, de lo que podemos tocar, de lo que podemos ver, pues hizo que el ser humano empezara a preguntarse si era posible que hubiese algo más allá, si pudiésemos ser algo más que conciencia, si todo ese universo onírico que muchas veces se deduce de nuestros sueños y también a veces de nuestras vigilias, podía estar diciendo algo más que meras fantasías o ridículas asociaciones de imágenes. Y a partir de ahí, pues como ustedes saben también, se han desarrollado muchísimas líneas de investigación, unas más rigurosas, otras menos rigurosas, pero bueno, yo siempre tengo cierta manía de centrarme mucho en las fuentes, y para mí en ese sentido, pues creo que Jung es una fuente fiable, es una fuente de la que se puede partir, para que luego ya cada uno pues investigue, profundice cuanto quiera por el resto de vertientes sobre las que ha ido desarrollándose pues toda esta psicología analítica, profunda, en fin, tiene distintos nombres. Entonces, ¿cuál es el elemento que vamos a utilizar? ¿Cuál va a ser la herramienta con la que vamos a acometer el estudio de Jung, por lo menos hoy? Pues como les decía también hace un momento, a través del símbolo. El primer elemento, podemos decir semántico, aunque como vamos a ver ahora es bastante más complejo y bastante más profundo. Porque el símbolo es el elemento que va a aparecer permanentemente en el mito, y no solo en el mito, sino que va a aparecer en la manifestación anímica del ser humano. Jung decía que de la misma forma que nos comunicamos a través de las palabras con el resto de seres humanos, nos comunicamos con nosotros mismos a través del símbolo. Es decir, el lenguaje del alma, el lenguaje del interior de cada uno, es un lenguaje simbólico. Y es interesante porque el símbolo, aunque tiene una cierta similitud con el signo, que sería lo que constituiría una palabra, porque al fin y al cabo hasta las palabras son simbólicas, ahora lo vamos a ver, pero el símbolo tiene cualidades mucho más complejas, mucho más profundas, y que le permiten abarcar elementos que aún son incluso inexplicables para nosotros mismos. Podemos atrapar en un símbolo incluso experiencias o momentos de nuestra vida que nos sería muy difícil poder transmitírselo a otra persona de una manera que fuese coloquial, por decirlo de alguna forma. La diferencia con el signo es precisamente esa. El signo siempre va a hacer referencia a un elemento muy concreto, muy directo, también más sencillo, y el símbolo va a hacer referencia generalmente a algo más profundo, a una experiencia que puede ser una experiencia física, directa, o puede ser una experiencia mucho más profunda, que no necesariamente es física y directa, aunque también puede serlo. Además, el signo, aunque tiene una sencillez importante, y dentro de los signos podemos agrupar las palabras, pues tenemos que tener en cuenta que también son muy limitadas, porque también con las palabras tratamos de apresar experiencias. Es decir, el desarrollo del lenguaje nos ha ido permitiendo a lo largo de la historia de la humanidad y del desarrollo de la escritura, que de alguna manera se data en torno a 4000 a.C., aparecen los primeros textos en el Sumer, volveremos también a Sumer dentro de poco cuando analicemos el Libro Rojo. Se va a ir desarrollando una forma de lenguaje cada vez más compleja, pero que no deja de ser limitada. ¿Y por qué es limitada? Pues porque al fin y al cabo es muy difícil transmitirle a otra persona una experiencia que la otra persona no ha tenido, por no decir que es imposible. O sea,
uno puede transmitir aquellas cosas que comparte. De alguna manera nos hemos puesto de acuerdo en el lenguaje que utilizamos, que como saben ustedes cada vez se va volviendo más sencillo, se va volviendo más limitado también, es decir, con una palabra pues tratamos de designar muchísimas experiencias, muchísimas cosas, y cada vez vamos perdiendo más lenguaje en ese sentido y por tanto también vamos perdiendo más capacidad comunicativa entre nosotros, sobre todo para comunicar experiencias profundas de nuestra vida, experiencias que de alguna manera nos marcan dentro de nosotros mismos. Claro, eso ya es un factor muy limitante, pero el símbolo o al símbolo le está ocurriendo también algo similar, es decir, el símbolo que probablemente, por no ser axiomático, pero a la vista está del estudio de la historia, el símbolo es mucho más antiguo que el lenguaje de la palabra. Es decir, encontramos textos, por ahora no sabemos si encontraremos algunos anteriores en Sumer, los primeros textos escritos, pero realmente encontramos signos, símbolos, mucho más antiguos, horadando en la tierra y en la antigüedad del ser humano. O sea, es la primera forma de manifestación en la que el ser humano trata de expresar. Y precisamente el ser humano trata de expresar a través de símbolos elementos mucho más profundo y en relación con la naturaleza, tanto del ser humano como del conjunto, de lo que ahora tratamos de expresar con nuestros complejos sistemas léxicos y lingüísticos, ¿no? Es curioso porque es como que hayamos sustituido una cosa con la otra. Y lo que observa Jung es que en ese tránsito hemos perdido más de lo que creemos, porque ese lenguaje simbólico, como anunciaba hace un momento, es fundamental para el desarrollo natural de la psique y del ser humano. Claro, esto nos obliga de alguna manera a partir de una premisa, como todo. Es decir, aquí vamos a partir de la premisa de la existencia de una psique que además de ser esa parte consciente que percibimos, englobaría también una especie de universo casi más grande incluso que esa parte consciente que percibimos de nosotros mismos, que es lo que Jung llama el inconsciente. O sea, esa premisa de partida es la que nos permitiría abordar este tema de entrada. Evidentemente, si no queremos considerar esa premisa, pues podremos analizar Jung desde un punto de vista teórico, analítico, académico, pero ya está. Ahora, si queremos profundizar realmente en él, tenemos que partir de esa premisa. Para profundizar, digo, no porque sea obligatorio. En esa premisa, entonces, ¿qué ocurre? Pues que efectivamente esa parte inconsciente de la psique, esa parte inconsciente del ser humano, es la que se comunica a través de símbolos. Es la que implora esa comunicación a través de símbolos. Necesita comunicarse. El problema es que hemos perdido la capacidad de traducir esos símbolos, que el ser humano, el hombre y la mujer primitivos, sí tenían. El hombre y la mujer primitivos tenían la capacidad de traducir esos símbolos que vemos ahora en las cuevas como las de Altamira, pero probablemente no sabrían leer un libro. Ahora nosotros sabemos leer un libro, pero somos incapaces por completo de traducir esas imágenes que vemos en estos lugares. ¿Qué ha ocurrido en ese trasvase? Pues hemos perdido la capacidad de conectar, lo que dice Jung, al menos emotivamente con ese símbolo. Porque el símbolo, una de las características tiene, iré diciendo algunas más, es que es capaz de aunar en su significado, porque el signo es un significante, el símbolo es un significante, un elemento emotivo, emocional. Llámenlo como quieran, anímico también puede llamarse. Siempre tenemos la limitación, como decíamos hace un momento, de las palabras. El problema es que si nosotros ahora cuando contemplamos un símbolo nada vibra dentro de nosotros, está claro que hemos perdido esa capacidad de interpretarlo. Porque el símbolo además no es un elemento racional, no es un elemento que uno pueda explicar. El símbolo se comunica de una manera no racional e incluso de una manera no consciente. Por esa misma razón, decíamos hace un momento, es el lenguaje que utiliza el inconsciente para comunicarse con uno mismo. Esto nos lleva a otra premisa interesante, como ven, y es que el ser humano de alguna manera está como dividido. Hay una parte consciente y una parte inconsciente. Jung incluso llama a esto una personalidad A y una personalidad B. O
sea, hay una cierta división interna que no es patológica, pero que puede llegar a ser patológica. ¿Y de qué depende que sea patológica o no patológica? De la comunicación que haya entre esa parte consciente y esa parte inconsciente. Si la comunicación es natural, tendremos delante a un individuo sano. Si esa comunicación no es natural, esta partida puede aparecer algún elemento de tipo patológico. Puede aparecer una neurosis o una psicosis, que son los términos clínicos que se utilizaban en la época, sobre todo finales del 19, principios del 20, dentro del ámbito de la psiquiatría. La neurosis de alguna manera suponía como una especie de ruptura, y en la psicosis lo que se da, como el término indica, hay una especie de inflamación de lo inconsciente que se desborda y en muchas ocasiones lo que hace es que anula incluso a la parte consciente. Nosotros evidentemente lo que estamos tratando no es dentro de la parte patológica, estamos dentro de la parte natural. De alguna manera lo que nos puede invitar Jung, y a mí me parece interesante además analizarlo desde ese punto de vista, no es solamente a estudiarlo desde el punto de vista terapéutico, sino desde el punto de vista preventivo, como puede utilizarse la medicina o como puede utilizarse el derecho o toda la ciencia o todas las ramas del saber. Si lo usamos desde ese punto de vista, podemos ver que habría de alguna manera que restablecer una cierta comunicación natural con esa parte inconsciente de nosotros mismos y por lo tanto volver a aprender a utilizar el lenguaje de los símbolos para poder volver a unir aquello que antiguamente estaba unido y que ahora, por las razones históricas que además pueden ser analizadas, pero no podemos ocuparnos de eso ahora, pues se han ido rompiendo a lo largo del tiempo. Hay otro elemento interesante que tiene el símbolo. Por ejemplo, Rudolf Otto, hablando del símbolo, al que él de alguna manera también engloba dentro del concepto de lo luminoso, Rudolf Otto considera que en el símbolo atrapamos o tratamos de definir lo que es el tremendo fascinotum, el gran misterio, lo sagrado, aquello que no se puede explicar y que sin embargo nos aflige emocionalmente. Por eso recuerden, porque ese término lo vamos a utilizar, el elemento emotivo que decíamos hace un momento. Esa parte emotiva es característica del símbolo. Tiene esa cualidad. Cuando nosotros tenemos una experiencia profunda, de alguna manera la atrapamos en un símbolo. Y esto lo hacemos de manera cotidiana, sin darnos cuenta. Nuestra vida cotidiana está llena de símbolos. A mí me llama la atención, como ven, yo tengo bastantes tatuajes y la gente siempre me pregunta, bueno, a mí me gustaría buscar algún tipo de símbolo y tal, y siempre buscan símbolos los más enrevesados del mundo. Y sin embargo no se dan cuenta de que su vida cotidiana está repleta de símbolos. Las palabras son simbólicas muchas veces para nosotros y de hecho una misma palabra no significa lo mismo en una persona que en otra. Pero incluso las experiencias pueden tener o llegar a adquirir un papel simbólico importante. Un papel tan simbólico que pueden, como ocurre con la famosa Magdalena en el té de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, llevarnos de nuevo, evocarnos tiempos pasados que habían pasado, ahora lo veremos por qué, a esa parte del inconsciente. De manera, a mí una Magdalena con té no me evoca absolutamente nada, pero al personaje, en este caso, consigue evocarle unos recuerdos que había perdido, que no recordaba, no estaban en su parte consciente. Y a través de ese elemento, que adquiere un papel simbólico, todo eso se evoca, se abre un universo enorme en su memoria que estaba ahí guardado. Y en nuestra vida cotidiana ocurre eso de manera normal, aunque lo hacemos de forma inconsciente. Hay mucho elemento simbólico a nuestro alrededor. Pero claro, al que se refiere Rudolf Otto es al símbolo cuando trata de expresar algo sagrado, es algo más profundo. Aunque estarán de acuerdo conmigo en que hay experiencias cotidianas que tienen también un papel sagrado. Tienen un papel sagrado en la medida en que son nuestras y no son de nadie más. De alguna manera es algo que vivimos nosotros, que percibimos nosotros y son profundas porque nos marcan de manera indecible. De hecho, es curioso que cuando ocurre algo como lo de la famosa Magdalena de Proust y se evocan recuerdos de la infancia, esos recuerdos vienen tan cargados de emotividad
que algo cambia en uno de manera inevitable. No podemos evitar que eso cambie, porque nos condicionan esos símbolos, nos condicionan ese mundo circundante que no podemos atrapar en los conceptos. Como diría Nietzsche, que además de alguna manera pues fue precursor también como buen maestro de la sospecha, en que tratamos de atrapar en conceptos elementos que no deberíamos de tratar de definir, porque al definirlos los asfixiamos, los constreñimos y les robamos todo el sentido profundo que podrían tener, con las distancias evidentes que puede haber entre Nietzsche, Jung y Freud, ¿no? Otro elemento antes de pasar al siguiente punto dentro del símbolo que creo que es interesante también es que es también el lenguaje para Jung que utiliza la naturaleza. La naturaleza se expresa a través del lenguaje simbólico. Un lenguaje simbólico que al recuperarlo el ser humano también recupera una conexión con la naturaleza que también ha perdido. Porque al fin y al cabo el problema de base es un problema del mundo moderno, me atrevería a decir europeo en cierto modo, y que de alguna manera también está atrapado en la utopía moderna, en el mito del individualismo, en el mito de la igualdad, en el mito del progreso, en mitos que de alguna manera han tratado de estipular unos carriles fijos, que estos tres personajes que citaba Paul Ricoeur y que decía hace un momento trataban de denunciar a la sociedad decimonónica, que tenían una historia, tenían una genealogía, venían de alguna parte y trataban de alguna manera de hacer a la gente pensar o pararse a pensar por qué tenían una serie de criterios dogmáticos y lo habían asumido sin ni siquiera haberse planteado de dónde provenían o cuál era su origen. Es decir, todo ello invitan a pensar por uno mismo o a volver a pensar por uno mismo, porque de alguna forma en la naturaleza humana estaría esa capacidad de encontrar las respuestas, simplemente observando la naturaleza y observándonos los unos a los otros, a través de los múltiples puntos de vista que conformamos como humanidad, en un todo tan complejo que sería imposible poder percibirlo desde un solo individuo. Sin embargo, cuando somos capaces de ponernos en el lugar del otro, cuando somos capaces de ver la vida desde distintos puntos de vista, nuestra riqueza es tal que de alguna manera se expande la mente, este término que conocen también, que se utiliza mucho en la psicología moderna. No hace falta ningún tipo de droga, no hace falta ningún tipo de alucinógeno para expandir la mente. Basta con ponerse de manera sana en el lugar del otro. Pero para eso hay que renunciar de alguna manera a los propios postulados dogmáticos que muchas veces nos limitan. No renunciar de manera definitiva, porque entonces evidentemente perderíamos el sentido y la identidad personal. Pero no pasa nada porque en un momento dado pues no seamos tan dogmáticos y podamos plantearnos que se puede ver el mundo desde otro punto de vista. Es interesante, me mandó ayer alguien que está aquí sentado, José, me mandaba un vídeo muy bonito que ya conocía de Jung, de una entrevista que hacía, y para la charla lo estaba viendo. Me ha gustado una frase que decía, porque decía que el mundo pende de un hilo muy fino. La estabilidad del mundo pende de un hilo muy fino. Y decía que ese hilo fino era la psique humana. Y me ha parecido interesante porque el otro día, preparando una clase para alumnos de comercio internacional, estaba buscando unos artículos que analizaban la situación económica actual y encontré un artículo interesante que hacía un poco un balance del año 2019, qué iba a pasar, si iba a haber recesión, si crisis, si no crisis y demás, ¿no? Y en fin, el tipo hacía un análisis bastante interesante y acertado bajo mi punto de vista, pero sobre todo al final llegaba a una conclusión. Y decía que, bueno, que todas estas previsiones eran baladí, porque el factor determinante de que hubiese una crisis mundial, nacional, global, relativa o lo que fueren, es precisamente un efecto psicológico, que en este caso, como era un artículo que trataba el tema económico, pues era el tema del consumo. El consumo es algo relativo, y entonces cuando de golpe hay miedo en el consumo, pues se genera una recesión, ¿no? Y así pasa con muchas cosas. Ya hay movimientos comunes, sociales, que se generan a través del miedo, se generan a veces después de inercias que se han ido generando durante mucho tiempo, y suceden crisis, suceden guerras, esto también lo analiza Jung de manera muy interesante.
E incluso Jung lo que se da cuenta es que antes de que sucedan todas estas cosas, ya están ocurriendo en la psique de la sociedad, de las personas, aunque no nos damos cuenta. Y esto me lleva al siguiente punto, el concepto del inconsciente. Porque claro, el asumir que eso pueda ocurrir conlleva otra premisa, otro punto de partida. Y es que dentro de ese inconsciente hay además dos partes determinantes. Un inconsciente personal y un inconsciente colectivo, que es otro término que, como saben, es un término junguiano. ¿Y el inconsciente colectivo en qué consiste? Pues precisamente en ese tipo de parámetros, unos predeterminados que de alguna manera configuran en la psique de la misma manera que se configura psíquicamente unos determinados patrones, pero al mismo tiempo elementos que se van alimentando de la experiencia común de todos, que va generando de alguna manera algo que, por ejemplo, en el romanticismo alemán, que además es un término que él también utiliza, se trató de definir, quizá también simbólicamente, a través del concepto del espíritu del tiempo. O sea, cada momento histórico, de cada momento histórico, mejor dicho, utilizando un poco los términos de Heidegger, se deduce, deviene un ser que sería ese espíritu del tiempo. De la misma manera que nosotros también devenimos y somos de nuestra biografía, del cúmulo de nuestro pasado, de nuestro presente y de una especie de promesa inexacta de nuestro futuro. Y ahí fijamos nuestra identidad y ahí somos, cuando somos una intelequia cambiante que a cada momento, a cada instante está siendo otro, porque todo está en permanente cambio y mutación. Pues de la misma manera también en la sociedad ocurriría algo distinto. Y ese algo distinto afecta e incumbe tanto al ser humano que se imprime de manera directa dentro de esos patrones que configuran el inconsciente. Aparte de él, también hay un inconsciente, o por lo menos plantea Jung que hay un inconsciente personal. ¿Y cuál sería la diferencia? Pues precisamente la diferencia está en ese personalismo que de alguna manera ha permitido que el ser humano tome conciencia de sí mismo, pero al mismo tiempo le ha hecho romper los lazos que le unían con lo colectivo y con la naturaleza. Por lo tanto, el proceso sería ahora sí, de manera consciente, volver a restablecer esos lazos de unión con la naturaleza y con el otro, pero, como decía, a través de la conciencia. Porque en esa ruptura es donde se han ido perdiendo muchos de los elementos que configuran la psique como una unidad. Y por eso al final, en eso hemos quedado, no hemos quedado en una psique consciente, limitada, en la que configuramos la identidad como que solamente somos eso. Y todo lo que se escapa de ahí produce miedo o se configura, como diría Foucault, dentro de lo patológico. Un término también bastante ambiguo, convendrán conmigo, teniendo en cuenta que todos tenemos algo también de patológico y que fijar los límites de lo patológico es tan cambiante como el lenguaje o como el resto de expresiones humanas. Entonces, esa parte de inconsciente personal se alimentaría precisamente de la experiencia que cada uno a lo largo de su vida va atesorando, de todos aquellos elementos conscientes que ya no caben en la conciencia, porque la conciencia pueden ustedes verla quizás como un foco que va atendiendo aspectos concretos de nuestra vida, va tratando de definir los límites para poder definirnos también a nosotros mismos, porque necesitamos de esos límites estructurales para poder vernos en algún lugar, aunque sea en un espejo, como dice Foucault, en el cuerpo utópico, a través de un cadáver o en las manos del otro, de una manera muy romántica, muy bonita, también lo dice. Necesitamos vernos limitados para tener conciencia de nosotros. El problema es que en esa limitación no nos damos cuenta que muchas de esas experiencias que vamos viviendo, algunas de ellas inconscientes, van generando un efecto importante en nosotros mismos. Van cambiando nuestra forma de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos, aunque no somos conscientes de ellas. Ese es un efecto natural. Jung dice que el inconsciente en ese sentido tiene una naturaleza compensatoria. Trata de compensar, por una parte también de librar, de los elementos que no son prescindibles, mejor dicho, o sea, no son imprescindibles, o trata también de alguna manera de compensar una errónea interpretación del mundo o de uno mismo
a través de un nuevo lenguaje que ahora veremos, que es ese lenguaje simbólico y que vamos a ver también reflejado en el mito. Entonces, claro, a lo largo de la vida de un ser humano, uno va teniendo muchas experiencias y todas esas experiencias se van guardando, se van guardando. Al mismo tiempo, dentro de su naturaleza compensatoria, aquellos elementos de la vida que no es que ya sean prescindibles o que no son importantes, sino porque son peligrosos o pueden dañar nuestra integridad psíquica, lo que hace el inconsciente es que no los veamos, los convierte en elementos subliminales. Ya saben cómo funciona el elemento subliminal, es algo que tenemos delante y que no vemos, como muchísimas cosas de nuestra vida cotidiana. ¿Qué ocurre con ese elemento subliminal? Que también el inconsciente lo va a ir atrapando. Pero a diferencia de Freud, para Jung el inconsciente no es solamente un vertedero, un lugar al que van a ir todos estos elementos, en algunos casos reprimidos, en otros casos eliminados. Jung además ve en el inconsciente, y esta es una particularidad interesante del pensamiento de Jung, una capacidad autónoma de expresión y de desarrollo. Es decir, que de la misma manera que nos desarrollamos conscientemente, también nos estamos desarrollando inconscientemente. Y por esa misma razón es por la que el inconsciente tiene tanta necesidad de comunicarse con nosotros de manera consciente. Porque a través de esa comunicación trata de buscar la integración, trata de buscar la reintegración, mejor dicho. Por eso Jung también decía que la psicología, una de las razones que tenía, aunque también para él era la medicina del alma, le llama así, era el buscar la reintegración de la oposición, la armonía por oposición. O sea, Jung trata a través de la psicología de buscar un elemento psíquico que integre lo consciente y lo inconsciente a través de un desarrollo natural de la personalidad, en la que el ser humano, de manera natural, vuelvo a decir, consiga integrar todos esos elementos de manera seguida y de manera paulatina. Ese proceso Jung lo va a llamar el proceso de individuación, que ahora lo veremos, de manera somera también. ¿En el qué va a ocurrir? Pues Jung lo que trataba a través de este proceso es que el yo consciente pudiera comunicarse con el yo inconsciente y unirse como en una especie de matrimonio alquímico. Como saben, Jung a partir de 1918 se interesó muchísimo por el estudio de la alquimia, a través de una unión alquímica generar un compuesto, un tercer compuesto, que es el que denominó el sí mismo. De manera que el sí mismo integraría ese yo consciente y esa parte inconsciente en ese concepto del sí mismo. Y todo ese proceso de desarrollo debería de llevar hasta ese punto, a ese lugar. A la relación entre lo inconsciente y lo consciente, Jung le llama la función trascendente, precisamente. Para él, cuando se produce una comunicación desde la parte inconsciente, se está produciendo una función trascendente. Eso ya es trascendencia. ¿Pero por qué? Porque, como verán, es una trascendencia del yo. En el fondo, si tratamos de reducirlo a aspectos muy prácticos de la vida cotidiana, para Jung la trascendencia es todo aquello que de alguna manera nos permite estar un poquito por encima de la subjetividad con la que contemplamos permanentemente las cosas. Es decir, como decía hace un momento, en el momento en que nos estamos poniendo en el lugar del otro, estamos trascendiendo. Porque nos estamos trascendiendo a nosotros mismos. Hay una función trascendente. Y también hay una función trascendente cuando empezamos a analizar todo ese contenido simbólico que hay precisamente de esa parte inconsciente. ¿Y esto qué nos lleva? Nos lleva al concepto del sueño, a la idea del sueño. Como saben, Jung también analiza, igual que Freud, analiza toda la comunicación onírica como una forma de expresión de ese inconsciente. Observa que esa comunicación onírica se realiza a través del símbolo y entonces ¿qué ocurre? Se da cuenta de que el ser humano actual ha perdido la capacidad de traducir esos símbolos con los que se comunica el inconsciente. Tratamos de traducir los sueños de una manera racional y por eso no los comprendemos, porque los sueños no son racionales, ni tienen un sistema diacrónico, igual que los mitos, ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no nos dicen nada.
O tratamos, en el mejor de los casos, de buscar una guía en algún lugar que nos diga cómo se pueden interpretar los sueños, como la guía que ya Artemidoro en el siglo II a.C. realiza precisamente de toda la onírica y de los sueños más recurrentes. Sin embargo, Jung lo que plantea es que precisamente ese lenguaje simbólico, la carga del mismo, aunque los símbolos son compartidos, es una carga muy personal. Es decir, el símbolo le dice a cada uno una cosa distinta. Esto nos ocurre cuando leemos una novela, o cuando leemos un libro, o cuando estamos viendo incluso una película. O sea, cualquier manifestación, aunque sea visual, nos dice algo distinto a cada uno de nosotros. Pues el símbolo ocurre exactamente lo mismo. Aún un símbolo sagrado, luminoso, común y aceptado por una comunidad religiosa, le va a decir algo distinto a cada uno en relación también con la experiencia que cada uno haya tenido respecto del mismo. Esa falta de capacidad de traducir es la que hace que entonces los símbolos que aparecen en los sueños tampoco nos digan nada. Y entonces a lo que invita Jung es que empecemos a tratar de interpretar nuestro lenguaje simbólico. ¿Cuál es nuestra forma de expresarnos de manera simbólica? Yo muchas veces le digo también a mis alumnos, le doy también recursos humanos, que tengan en cuenta otro término que es de Foucault, que es el concepto de la heterotopía. Es decir, todos interpretamos el mundo de manera tal que generamos heterotopía en lugares comunes. Los mismos sitios no nos dicen lo mismo a uno o a otro. ¿Por qué? Porque nuestras experiencias en los mismos son distintas. Y un lugar anodino para uno puede ser un lugar mágico y maravilloso para otro, o incluso sagrado. Dependerá también de la experiencia que tenga. Y para conocer a una persona, que es lo que en este caso le invito a ellos a hacer, tenemos que conocer su heterotopía. Tenemos que tratar de entender cómo ven el mundo. Esos lugares comunes que a nosotros nos dicen una cosa, pero a ellos les dicen otra. Y por esta misma regla, y precisamente por esa causa, cuando queremos conocernos a nosotros mismos, lo primero que tenemos que ver es cuáles son nuestras propias heterotopías, cuál es nuestra ilusión utópica de nosotros mismos y del mundo, cómo lo interpretamos simbólicamente. Y entonces vamos a ir pudiendo acercarnos un poquito más a ese lenguaje mítico, a ese lenguaje que aparece en los sueños. Pero hay otro elemento que es lo que nos va a llevar precisamente al mito, y que descubre Jung. Jung se da cuenta de que el lenguaje que aparece en el sueño, el lenguaje onírico, el lenguaje simbólico de los sueños, es un lenguaje que es prácticamente igual o muy similar al lenguaje que aparece en la mitología. De manera que cuando estudiamos mitología, cuando profundizamos en el estudio de la mitología, también estamos profundizando en el estudio de nuestros propios símbolos. Porque para Jung los mitos son una expresión del inconsciente colectivo, del inconsciente y de la expresión simbólica del inconsciente colectivo. De manera que cuando estudiamos el mito vamos a ir encontrando patrones, elementos, arquetipos, como le llama Jung, que son comunes a todos los seres humanos, pero como decía hace un momento, no tienen el mismo significado absoluto en todos. Es decir, hay determinados personajes que aparecen en nuestros sueños o en nuestras ilusiones, que además Jung se dedica a analizar esto durante muchos años y tiene un amplio material al respecto, pero aunque aparecen los mismos personajes de manera recurrente, el significado que portan es distinto, porque cada uno es quien los dota de contenido. Los arquetipos son como estructuras fijas, pero están vacías para Jung. No son en ese sentido exactamente igual a los arquetipos platónicos, aunque se parecen. Y el propio Jung en algún libro admite el paralelismo o más bien la similitud. Pero no son exactamente igual, porque la diferencia es precisamente esa. El arquetipo es una forma que tiene el ser humano de acercarse a aquello que para él es incomprensible. Le es imposible entender una causa absoluta de todo este universo infinito que nos rodea. Y entonces la trata de definir a través de un arquetipo. Le es imposible entender las múltiples relaciones profundas que hay entre los seres humanos, entre sí y con uno mismo. Entonces también la atrapa a través de la figura de un arquetipo. Y en función de su nivel de conciencia y de su experiencia a través de la vida, ese arquetipo va a tener una mayor riqueza de contenido o una menor riqueza de contenido.
pero en cualquier caso será muy importante para el desarrollo natural de la psique. Entonces, por eso invita a profundizar en el mito. Y por eso el título de esta charla, Jung y la mitología, porque evidentemente Jung no es un mitólogo como tal, sin embargo estudia en profundidad la mitología. Y de una manera un poco más compleja, por no decir bastante más compleja, de cómo la identifica Freud. Hay de todas formas un discípulo de Freud que hace un análisis psicológico interesante, también un poco más complejo que Freud, que es Paul Thiel. Pero a mí personalmente me gusta más el planteamiento que plantea Jung con respecto a los mitos. Entonces, ¿qué es un mito? Es lo que nos toca ahora definir. Pues un mito es precisamente una expresión simbólica de la humanidad y muchas veces de un momento histórico determinado, de un espíritu del tiempo que se expresa en un momento concreto, a través de unos mismos arquetipos que son válidos siempre. De manera que el mito se va reactualizando a lo largo de la historia, con los mismos arquetipos, con los mismos ingredientes, si quieren llamarlo. Y entonces es interesante, es muy interesante el análisis que, por ejemplo, hace Joseph Campbell, como saben ustedes, en Los rostros de Dios o en El héroe de las mil caras, de cómo efectivamente estudiando mitos tan dispares como mitos de tribus norteamericanas, tribus de la India o Alemania, de los Edas, aparecen los mismos personajes, aparecen los mismos elementos e incluso aparecen, como le va a llamar luego Gilbert Durand, los mismos mitemas, que son elementos fijos que van a aparecer en el mito. Esto es muy interesante, porque claro, a través del estudio de los mitos, a través de un estudio antropológico del mito, vamos conociendo al ser humano, nos vamos conociendo a nosotros mismos. Porque ese mito de hace 2500 años es muy similar al mito moderno. Y fíjense que, por ejemplo, uno de los personajes principales que aparecen en el libro rojo de Jung es Izdúbar, que es una mala traducción de Gilgamesh. Una mala traducción porque fue la traducción que se hizo en el siglo XIX, cuando se tradujeron por primera vez la epopeya de Gilgamesh y de Enkidu. Y quien lo tradujo, pues tradujo al principio por Izdúbar el nombre de Gilgamesh. Esto lógicamente Jung ya lo sabía, pero utiliza ese nombre en clave, porque esto hace muchas veces Jung en sus libros, pero el relato es precisamente el relato de Gilgamesh. Y es uno de los mitos más antiguos de la historia de la humanidad, que conozcamos. Probablemente habrá mitos mucho más antiguos, pero este está relatado, lo tenemos por escrito. Y entonces es muy interesante, porque ese mito tiene elementos muy concretos que luego vamos a ver. Por ejemplo, aparece el mito del diluvio, igual que aparecerá luego el mito del diluvio mítico de la Biblia. Esto es comprensible porque Sumer es precisamente la zona de Mesopotamia de donde van a surgir los profetas, Abraham, Isaías y todo esto que van luego a llevar la religión judaica primero y luego el cristianismo. Pero es que precisamente hay mitos también del diluvio en América Latina y en otros lugares del mundo. Y aparecen personajes como el héroe y el trayecto que realiza el héroe a través de una serie de pruebas y demás, y que son muy similares o son parecidos, o en algunos casos son incluso iguales, a lo largo y ancho del planeta, en tiempos muy remotos en los que la comunicación era muy difícil. Ahora nos resulta difícil entender eso porque es muy fácil comunicarse a través de cualquier medio de comunicación con alguien que está en la otra punta del mundo. Pero imaginen que hace 4000 años eso era prácticamente imposible. En algunos casos se dieron algunos viajes de algunos, como el propio Marco Polo, aunque Marco Polo es muy reciente, que traían de otros lugares del mundo y de golpe la gente cuando leía aquellos mitos se quedaba impresionada. Y en esto hay muchas anécdotas que tampoco podemos quedarnos. Luego el mito tiene otro elemento interesante. Es que, como dice Paul Ricoeur, es capaz de contener tanto el elemento luminoso del ser humano como el más oscuro y profundo. Y precisamente Carlos García Gual analiza el mito desde ese punto de vista como un itinerario en el que precisamente el ser humano tiene precisamente que bajar al infierno, lo que se llama el descensus ad inferos, para luego poder volver a renacer.
En todos los mitos va a aparecer también como un mitema característico el de la muerte y el renacimiento, aunque ahora les diré algunos que son interesantes de los que plantea, por ejemplo, tanto Gilbert Durand como sobre todo Joseph Campbell, si lo encuentro, que los tengo aquí, efectivamente. Entonces voy a decirles someramente cuáles son las partes de un mito en base a estos autores. Podría haber otras, evidentemente, hay muy buenas revistas de mitología ahora mismo, académicas, que analizan mucho el tema de la mitocrítica y demás, que es muy interesante, y todas derivan de alguna manera de esta escuela que va a generar Gilbert Durand. ¿Qué plantea, por ejemplo? Joseph Campbell plantea que hay una serie de partes en el mito que son características. Por ejemplo, esto piensen que luego lo vamos a poder extrapolar a nuestros propios sueños, a nuestra propia forma de expresarnos en nuestro propio mito interior o nuestro propio mito personal. Entonces, por ejemplo, Joseph Campbell ve que el primer punto siempre en el mito es la llamada a la aventura. Hay una llamada a la aventura. En un determinado momento el sujeto, el héroe, anodino, nadie lo conoce, le surge la oportunidad de pasar a un lugar mágico, de entrar en una nueva aventura que le va a obligar a romper con los límites, ahora le llamarían salir de su zona de confort, o sea, romper con los límites de lo que tiene estipulado, de lo que considera normal, pero que lo considera normal porque se lo han dicho sus padres, porque se lo ha dicho el entorno, la sociedad. De hecho, uno de los elementos que plantea Jung que más neurosis nos genera es el hecho de que nuestra personalidad, la personalidad consciente, está tan constreñida dentro de los límites que la sociedad nos impone y los que nosotros mismos nos autoimponemos, que es precisamente esa la que nos limita. Nos limita tanto que nos imposibilita ser nosotros mismos, más allá de las circunstancias e incluso a pesar de nosotros mismos. Entonces, en esa llamada a la aventura, esa llamada primera, sería precisamente a lo mejor ese momento en la vida en que surge la oportunidad de empezar a ver las cosas de una manera distinta. Y ve Joseph Campbell que casi siempre ocurre que el héroe al principio tiene una negada, niega esa primera llamada, se asusta y va a haber una segunda llamada a la aventura. Y ahí va a aparecer un elemento mágico, un personaje mágico que puede aparecer bien en un sueño o dentro del mito aparece de golpe pues, una divinidad o algún personaje que proviene de otro lugar. Es como que hay primero un elemento mágico que se integra en la realidad. El héroe acepta esa llamada y va a pasar al umbral, que es lo que Joseph Campbell llama el paso del umbral. Va a tener que pasar al otro lado, es decir, va a tener que trascenderse a sí mismo para poder llegar a esas otras realidades. Y esto es lo que Gilbert Durand llama el paso del imaginario diurno al imaginario nocturno. Porque en esa entrada en uno mismo se va a producir una especie de catábasis, de descenso al infierno, a un infierno no literal, pero es un infierno que de alguna manera lo que nos está planteando es reconocer nuestras propias miserias, nuestros propios límites, que como decía hace un momento, la sociedad y nosotros mismos nos obligan a no querer ver, porque la sociedad, como decíamos al principio, ha estipulado lo patológico en base a unos determinados márgenes, lo normal en base a unos determinados márgenes, lo bueno y lo malo en base a unos determinados márgenes. Y todo lo que se sale de ahí es erróneo o es incorrecto. Claro, eso es una presión importante. Eso es una presión importante. Es una presión tal que a veces, para no sufrir, nos hace no querer ver cuáles son nuestras limitaciones. Porque muchas veces nuestras limitaciones no están a esa altura, están a otras, pero no a las que la sociedad actual ha determinado como válidas. De manera que hoy probablemente haya genios que lo serían hace 200 años, no me cabe la menor duda, y hoy ni siquiera la NECA es capaz de acreditarles para ser profesores o cualquier cosa, ¿no? Porque esos son los cánones que están estipulados hoy en día. Y como uno no los pasa, y es tan duro ver que uno no está a la altura de esos requisitos, uno no ve, se vuelven subliminales, incluso aquellos aspectos de su propia personalidad. Y eso le genera un problema, eso le genera una enfermedad, en cierto modo, y en casos graves una patología importante. Entonces, ese descenso al infierno, le llama también el ingreso en el vientre de la ballena, le llama también Joseph Campbell, es de alguna manera el ponerse frente a frente con uno mismo.
Esto lo pueden ver todo porque de hecho George Lucas, que es gran admirador de Joseph Campbell, pues no sabemos muy bien, yo nunca me he quedado claro si había leído a Joseph Campbell o no. El caso es que Joseph Campbell, cuando vio la Guerra de las Galaxias o Star Wars, se quedó alucinado de que había reactualizado las etapas del héroe moderno y aparecían todos estos mismos pasos en la película. De hecho, recordarán que hay un momento en la película en que él se tiene que enfrentar, aunque sea una etapa posterior, se enfrenta con su padre, que al mismo tiempo es él mismo, ¿no? Y ahí hay una... El verse es como ver el costado tenebroso de uno mismo. El siguiente paso es el camino de las pruebas. En todos estos itinerarios hay una serie de pruebas. Y Jung observa que en los sueños de sus pacientes, de manera reiterada, van a aparecer esas pruebas. A veces son pruebas no solamente tremendamente simbólicas, sino subjetivas. Porque a lo mejor lo que más miedo nos da, lo que más nos preocupa, es la prueba que tenemos que sopesar. Pero si yo se lo cuento a otra persona, esa persona no va a entender nada, porque ni le tiene miedo, ni le afecta, ni tiene carga emotiva ese elemento simbólico que ha aparecido en el sueño. Pero hay una serie de pruebas en las que el héroe va a tener que ir pasando a lo largo de su vida. Pruebas que hoy estamos relacionando con el sueño, pero que si se dan cuenta también las podemos relacionar con nuestra vida cotidiana, con nuestro día a día. Y al final, dice Joseph Campbell, se debe de producir lo que es la apoteosis o la reconciliación con el padre, que aquí aparece en la Guerra de la Galaxia, como sabe, bueno, yo soy tu padre, y luego cuando lo encuentra y al caer la máscara ve el propio rostro de él mismo, porque de alguna manera durante toda la epopeya ha estado luchando consigo mismo. Es la guerra interior, que luego aparece en el Bhagavad Gita y aparece en las grandes epopeyas de la antigüedad. Es la misma guerra interior, en la que uno va aceptando sus propias contradicciones, sus propias limitaciones, sus propios miedos, sus propias angustias. Y con el tiempo las va pudiendo integrar, se va dando cuenta de que el concepto del ser humano va mucho más allá que unos cánones determinados, que unas reglas fijas, que unas definiciones fisiológicas. Y en la medida en que eso se va aceptando, el ser humano va desprendiéndose de todos esos elementos que le van enfermando, que le están haciendo daño en el día a día y de manera cotidiana, en un mundo además en el que vivimos permanentemente bombardeados por la publicidad, por el marketing, por todos estos elementos que son herramientas que van directamente a nuestro inconsciente o, en el mejor de los casos, a nuestra emotividad. Pero en cualquier caso, elementos de los que no somos conscientes, elementos que nos pasan desapercibidos y que no solamente nos manipulan, sino que nos condicionan de manera absoluta y nos generan angustia a veces existencial. Entonces, como decía, todo ese periplo del mito, Jung lo va a llevar a su propia vida. Y entonces Jung es interesante, y esto es otro de los elementos que me interesa mucho de Jung, o me parece interesante de Jung, es que es un terapeuta. A veces cuando uno va a un terapeuta se pregunta quién está más sano, ¿no? El paciente o el terapeuta, por no decir lo contrario. Entonces Jung se da cuenta de eso también. Y lo primero que se plantea cuando se separa de Freud, porque Jung fue discípulo de Freud en un inicio, y llega un momento en que cuando Jung escribe un libro que se llama Símbolos de Transformación, que es uno de los primeros libros que escribe, tiene, ya digo, una obra muy profusa, pues él se da cuenta de que la propia forma en la que él está empezando a interpretar ese inconsciente es distinta, y Freud jamás la iba a aceptar. Y por no entrar en una ruptura muy drástica, que al final sí se produjo, pues trató de distanciarse al principio. Freud había escrito también por esa época el análisis de los sueños, que además es un libro que Jung siempre ha hablado bien de él, pero que no compartía para nada la visión que tenía Freud, y él se estaba dando cuenta de eso. Y se da cuenta también de que lo primero que tiene que hacer a la hora de tratar a un paciente es curarse a él mismo, que en él hay elementos no integrados y que toda esta teoría que estamos viendo ahora, pues no es nadie él para poder planteársela a otra persona si antes no la ha practicado consigo mismo, porque si no sería una especie de matasano, ¿no? O un loco, porque estaría de alguna manera poniendo en práctica elementos que serían incongruentes para alguien que se considera un médico del alma.
es decir, elementos que pueden ser dañinos, aunque no lo saben, como si fuesen conejillos de India. Y entonces, desde finales de 1913 hasta 1917, coincide, si se fijan, prácticamente con la Primera Guerra Mundial, que fue desde junio de 1914 a octubre de 1918, o noviembre, creo que termina en noviembre. Durante ese periodo de años, él se va a someter a un proceso, él le llama una especie de psicosis autoinducida, de manera natural. Ahora van a ver por qué digo esto, porque también se puso de moda el producirse psicosis autoinducida a través de droga, o de psicóticos, etcétera, etcétera. Él lo hace de manera natural a través de un procedimiento de relajación de la conciencia, a través de la meditación, lento, un lento proceso que les llevó una serie de años precisamente por eso. Victoria Cirlot lo define como una especie como de abatamiento de la conciencia, no pensar, una especie de relajación en lo que uno deja que el contenido del inconsciente salga de forma, ya decía hace un momento, natural. No es algo inmediato, o sea, es algo que parece ser que Jung fue practicando durante bastante tiempo. Entonces, de hecho, se construyó una torre en el lago de Bolinga, una torre preciosa, y algunas fotos, porque él se encerraba en aquella torre. Era un lugar en el que solo entraba él, y cuando entraba él guardaba la llave y no permitía que nadie entrara allí. Y hacía estas relajaciones, sobre todo por la noche, dice Victoria Cirlot, se relajaba, y entonces poco a poco iba dejando que fuesen saliendo. Algo parecido, dice Victoria Cirlot también, al proceso creativo, a lo que hace un artista cuando se pone a crear una obra, deja que algo salga, pero la diferencia en este caso es que es un proceso de autoconocimiento. No solamente es un proceso de expresión artístico, que no, evidentemente también es muy interesante, sino que aquí lo que trata es de sacar estos elementos para conocerse, para dialogar de alguna manera simbólicamente con uno mismo. Entonces, a través de este proceso él va teniendo una serie de experiencias, una serie de visiones, en las que aparecen personajes míticos, todos ellos, muy influenciados por el imaginario, que además, si leemos la biografía, como decía, de Sueños, Recuerdos y Pensamientos, pues vamos a ver cómo efectivamente aparecen estos personajes míticos de su infancia. Y entonces pues, aparecerán personajes relacionados con la religión cristiana, y luego aparecerán personajes paganos, bien de la mitología, o por ejemplo relacionados con el Fausto de Goethe, que es un libro que a Jung le marcó mucho cuando él era muy joven. Entonces todos estos personajes van a ir apareciendo y van a ir hablándole, le van a ir contando cosas de forma simbólica. Todo eso a él lo fue recopilando en este libro que se llama El Libro Rojo, que es un libro precioso porque lo que hacía Jung, aparte de escribir con unas letras góticas muy bonitas, como si fuese un amanuense de la Edad Media, pues cada una de esas experiencias las fue dibujando. Y entonces está editado, por fortuna, en muy poquito tiempo, pues se editó la editorial El Hilo de Ariadna, y entonces tiene una edición facsímil grande, con todas las láminas de todo ese libro rojo. Merece la pena que lo adquieran o lo puedan ver, son unos dibujos preciosos. Las letras, por muy bonitas que sean, están en alemán, y bueno, pues el que sepa alemán lo podrá leer. Pero además se ha traducido al español, y entonces hay una edición de estudio también del Hilo de Ariadna. Yo no me llevo nada, por cierto, simplemente que no hay otra, por eso me permito recomendar la edición, en el que se ha traducido todo esto. Se ha traducido el Liber Primus, el Liber Secundus y los escrutinios, que son las partes en las que dividió toda esa experiencia. Al final de toda esa experiencia, de todo ese proceso de psicosis, en la que incluso en algún momento el propio Jung reconoce que estuvo peligrando, que se asentaba un poco a la conciencia permanentemente por ese contenido emocional, emotivo, que decía hace un momento, a través de su familia y a través de su trabajo, llega al final a ese proceso de completura, según él, al que él llama el proceso de individuación, y que resume en ese concepto del sí mismo. ¿Y qué es interesante de este proceso? A mí lo que me parece más fascinante del mismo es que lo que Jung relata es que a través de este procedimiento no solo es que nos conocemos más a nosotros mismos, sino que al hacerlo conocemos más a los demás. Es como que dedicándonos a nosotros mismos conectamos con los demás. Es como si no
fuésemos capaces de conectar con los demás si no es a través de nosotros mismos. No sé si me explico. Es muy interesante. O sea, él se da cuenta que precisamente esa limitación conceptual en la que nos movemos hace que estemos mucho más distanciados de lo que creemos y que sea tan difícil que nos pongamos en el lugar de los demás, que nos podamos comprender, que podamos llegar a lugares remotos del planeta y darnos cuenta de que somos los mismos y que somos los de siempre. Y sin embargo, a través de este procedimiento en el cual uno va conectando con todos estos elementos que ya sobrepasan el inconsciente personal, porque lo superan, empiezan a aparecer elementos que son de la humanidad, símbolos de la humanidad, y símbolos que nos permiten entendernos, conectarnos y acercarnos al uno al otro. A mí me parece muy interesante esta idea precisamente del libro rojo. Entonces, para terminar, les voy a robar 10 minutillos más y terminamos, pero sí me gustaría que supieran un poco las partes en las que está constituido este libro. Básicamente es bastante extenso, pero es un mito y se puede leer como tal. Y son preciosas las reflexiones que hace Jung en el mismo, tanto en las conversaciones que transcribe, que tiene con aquellas visiones que él va teniendo, como las reflexiones que luego él va haciendo en el libro negro, que también está incluido, sobre todo este tipo de visiones. No solamente es que sean bellas, es que son profundamente humanas y profundamente cercanas al itinerario simbólico de cada uno en la vida cotidiana y en las pruebas en las que cada uno se va a encontrar a lo largo de la vida. Entonces, como decía, son dos libros básicamente, el Liber Primus y el Liber Secundus. El Liber Primus se llama El camino de lo venidero y parece un poco a lo que plantea Joseph Campbell, es esa llamada a la aventura. De hecho, en la primera parte aparece con la voz de la profundidad, porque Jung le llama a esa división en el ser humano, dice que hay un espíritu de este tiempo, ese yo personal, ese yo consciente, y hay un espíritu de la profundidad, ese yo que se alberga y que se esconde y que hunde sus raíces no solamente en el inconsciente personal, sino incluso en el inconsciente colectivo. Y esos yo forman parte de un solo sí mismo. Y entonces esa llamada es como una llamada desesperada de aquel que somos, y que somos en potencia y que está de alguna manera agazapado, escondido dentro de nosotros y que tiene la necesidad de renacer. Entonces, para eso plantea Jung que tiene que producirse una renuncia a todo lo que se ha creído hasta ese momento. Hay que hacer un poco tabula rasa para pasar a ese umbral que decía hace un momento. Y entonces ahí aparece el segundo punto, que es la apertura del yo a la inmensidad del alma. Simplemente con admitir la posibilidad, no hace falta que sea de forma axiomática, no hace falta que sea de manera dogmática, simplemente la posibilidad de que la psique sea mucho más profunda ya hace que nuestra conciencia se abra, al menos se abre a una posibilidad, que no es poco. Y entonces va a aparecer el tercer punto, que es el asesinato del héroe. Es interesante que esto también aparece en muchos mitos. Podríamos en otra conferencia hacer una relación entre el mito de Jung y algún mito para ver cómo estos elementos aparecen precisamente en otros mitos, pero en el que el héroe precisamente que hay que asesinar representa aquello que uno ha creído ser hasta ese momento. Porque el problema es que muchas veces creemos ser cosas que no somos, son cosas de nuestro alrededor y de nuestras circunstancias que se nos pegan. Hay gente que se identifica tanto con sus circunstancias que cree que es su coche, que es su trabajo, que es su pareja o que es su circunstancia, y que cuando algún elemento de esos tambalea o se cae, se derrumba como un castillo de naipes. Pero es precisamente porque su mirada está puesta hacia afuera. Y lo que Jung plantea es la introversión, es volver a mirar hacia adentro. Otro elemento que aparece en el libro rojo es la integración de la emoción y el pensamiento. Porque Jung lo que observa es que precisamente nuestra falta de capacidad de comprender los símbolos radica en esa ruptura entre el pensamiento y la emoción. Como citando a Pascal, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Pues precisamente esa cita que parece anecdótica es una cita que, no la cita en sí, sino el hecho de que eso ocurra, hace que rompamos drásticamente con la capacidad comunicativa, emotiva que tienen los símbolos y que no nos digan nada. Lo que plantea Jung es que cuando uno contemplase algo simbólico,
al menos algo debería de vibrar dentro de uno, aunque sea un poquito. Y el que eso no ocurra es precisamente porque se ha disuelto esa relación entre el pensamiento, que no es incompatible. Fíjense que todo el libro rojo va a estar hablando de la armonía de los contrarios. No se trata de desechar, no es O, es I, permanentemente. El Liber Secundus se llama las imágenes de lo errante. Entonces aquí van a aparecer, es como, aquí se produce ya probablemente esa psicosis más profunda en la que hay mucho contenido del inconsciente que se va a ir desbordando, y van a aparecer personajes muy curiosos y muy contradictorios, como el diablo y el santo, que de alguna manera determinan, en el caso del libro rojo, la necesidad de conocer nuestros propios límites, de asumir cómo somos y cuáles son nuestras propias limitaciones. Ya las hemos expondido, pero tenemos también que de alguna manera entender nuestra limitación de conocimiento del mundo y del universo, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. A partir de ahí va a aparecer el personaje que les decía hace un momento. Aparecerá Isdúbar, que es un gigante que recuerda a Gilgamesh, que también era un gigante, que era un guerrero, fue uno de los grandes reyes de Uruk, y en el caso de Jung aparece con una gran hacha de doble filo, con la que aparece a través del camino y se le enfrenta, y aparece delante de él. Es interesante porque tanto Isdúbar en el libro rojo como Gilgamesh en la epopeya realiza un viaje en busca de la inmortalidad, y busca la inmortalidad viajando a Occidente, al lugar donde se pone el sol. Isdúbar lo hace por encima de la tierra y Gilgamesh lo hace a través de un pozo por donde se supone que pasa el sol cuando es de noche. Pero lo interesante es que es de alguna manera un renacimiento. Si se fijan, aparece este motivo que luego encontramos en los mitos de la necesidad de morir un poquito para poder volver a nacer. Algo que hacemos todos los días, si queremos, e ir desechando algunos elementos para ir haciendo hueco a otros. Como hay una vieja parábola también oriental, ¿no? No se puede llenar un vaso que ya está lleno. O sea, para poder llenarlo, el vaso tiene que quedarse vacío, ¿no? Y es casi un koan, pero en fin, es algo difícil de entender. Y a partir de ahí, como decía, va a aparecer el descenso como tal, la muerte de Isdúbar. Ese gigante que representa el dios mítico y primordial, muere. Y es algo interesante porque es un poco el mismo concepto del dios ha muerto nietzscheano. El dios ha muerto nietzscheano no es un elemento de, ¿cómo decirlo?, de no creer en nada. Es una consecuencia, sí, dice Nietzsche, del nihilismo, pero al mismo tiempo es un paso necesario para que cada uno pueda renacer en sí mismo. Es de alguna manera lo que Jung llama el renacimiento del Dios en uno mismo, no un Dios preestablecido, no un Dios como dogma, sino un sentimiento personal, luminoso, sagrado, que cada uno tiene respecto a la vida, a ese ente incomprensible que es la vida, a ese algo que no sabemos asir porque no conocemos sus límites y que con tanta facilidad nos sorprende. Eso para Jung, de alguna manera, es el concepto de lo divino, es todo aquello que escapa a la capacidad humana. Y eso tiene que nacer en cada uno a través de la observación de la naturaleza. Pero mientras haya un concepto preestablecido, ese renacimiento no se puede producir. Algo parecido es lo que plantea Nietzsche en ese sentido. Además, en su desvalorización de todos los valores y demás, al menos bajo mi punto de vista. Y entonces a partir de ahí va a aparecer una tensión dionisiaca entre los opuestos, que tiene que resolverse. Dionisiaca porque ahí dice Jung que el peligro está precisamente en que el elemento emotivo se vaya de las manos. Debe de haber permanentemente un cierto control de la conciencia de esas emociones que se van a ir resolviendo, que van saliendo. O sea, debe de surgir esa emotividad, pero hay que tener cuidado que no salga sin control ni nada por el estilo. Y terminando ya termino, no se preocupen, dentro del límite de tiempo que les había prometido, va a aparecer el concepto de la magia al final del libro rojo. Lo he resumido muchísimo, evidentemente daría para una conferencia entera. Y precisamente lo interesante de este concepto de magia es que para Jung la magia es entender que la libertad está dentro de nosotros mismos y que se puede entender el mundo de una manera incomprensible, porque el mundo es incomprensible,
y aunque no sea de forma comprensible, aunque esto también parece un koan. Es decir, es como que se puede captar, se puede intuir el mundo, pero no se lo puede definir, no se lo puede circunscribir, porque si no lo que estaríamos haciendo de nuevo, parafraseando a Nietzsche, es establecer una nueva moral de los señores para imponérsela a otros que tuviesen moral de esclavo. O sea, no se trata de derrocar unos viejos dioses para poner otros, sino precisamente de entender que precisamente no se trata de definir y de conceptualizar, sino de percibir, de vivir, de tener una visión del mundo que sea un poquito más intuitiva, que nos permita vivir la vida de una forma profunda, sin necesidad de estipularlo todo o de tener que explicarlo o de justificarlo. Lo que pasa es que como hoy está tan de moda tener que justificarlo todo, pues claro, es comprensible que eso nos resulte difícil entenderlo, ¿no? Entonces le dice a eso pasar del pie izquierdo al derecho y viceversa, pero conscientemente. Algo que hacemos inconscientemente sin darnos cuenta. De lo que se trataría es de poder vivir la vida ahora de forma mágica, ahora de forma consciente, racional pero al mismo tiempo irracional, entendiendo que hay cosas que no se pueden definir y que otras sí. A través de aprender a vivir, como dice Sartre, entre el ser y la nada, admitiendo las posibilidades y también negándolas, porque todo es muy relativo. Y todo puede ser y todo no puede ser. ¿Por qué no? Porque al fin y al cabo otro de los elementos interesantes que tiene Nietzsche, que tiene Jung, es que plantea el hecho de que cada experiencia que nosotros tenemos, sea física, sea sensitiva, o sea anímica o psíquica, es una vivencia real. Es real para el que la está percibiendo, para el que la está viviendo. Y como tal experiencia real, tiene valor, tiene un valor absoluto y transforma para bien y para mal. Por lo tanto, no podemos desdeñar todos esos elementos que por no poder definirlos, por no poder verlos, por no poder tocarlos, los consideramos como inexistentes, porque están y van a estar queramos o no. Jung tenía en el frontispicio de su casa una frase que decía: invocatus ad que non vocatus Deus aderit. Invocado o no invocado, Dios está presente. No Dios en un sentido dogmático, sino en ese sentido de aquellas cosas que no comprendemos, que no podemos ver, que no podemos asir. Las queramos o no, están y están presentes. Y bueno, simplemente ya termino, no quiero cansarles más, con una de las ideas con la que termina precisamente el libro segundo, y es con la idea de que ese trayecto lo hacemos solos. Es un trayecto que hacemos solos, pero al mismo tiempo juntos. Pero estamos solos y tenemos que aprender a estar solos. Porque a la medida en que aprendamos a estar solos, vamos a poder estar con los demás, sin depender de ellos y sin hacerles sufrir y cargar con nuestras miserias, con nuestras debilidades o con nuestros miedos. Porque aprenderemos a ser de manera íntegra lo que somos. Y con eso termino.